Shalom y bienvenidos a esta clase donde profundizaremos el antisemitismo, la sombra del anticristo. Hemos profundizado la primera parte acerca de una introducción y un panorama general sobre el rollo de Esther, los personajes y cómo Amán manifiesta la naturaleza de Satanás, el espíritu del anticristo en este plan de exterminio hacia el pueblo judío. Pero hoy quiero ponerte sobre esta mesa de estudio y de oración delante del Señor que el antisemitismo no tiene tanto un trasfondo político, moderno, actual, sino más bien un trasfondo bíblico donde revela que evidentemente el antisemitismo es el odio más antiguo que está dirigido al pueblo judío y en el fondo a Dios por la elección sobre Israel. Entonces, este es el corazón que hoy nos va a introducir a ver las raíces del antisemitismo, pero vamos a terminar también hablando de cómo colaborar para contrarrestar de manera práctica el antisemitismo que estamos hoy viendo delante de nuestros ojos. Así que prepara tus notas, prepara tu café, tu mate, vamos juntos a que el Señor pueda traer respuestas a nuestro corazón de cómo ser parte con el Señor en este tiempo. Bien, quiero hablarte primeramente qué significa la palabra antisemita. La palabra antisemita significa odiar la raza semita. La raza semita es la descendencia de Sem y la descendencia de Sem viene de Noé, su padre, Sem, el hijo, y más adelante Abraham, donde está la promesa de Génesis 12. Sobre esta descendencia habría de existir una nación grande. Pero también por encima de esto estábamos profundizando que hay una consecuencia. Dios en Deuteronomio 28 establece dos caminos. Está el camino y la bendición por la obediencia que tendría que vivir el pueblo de Israel, pero también habría un camino de castigo por vivir en la desobediencia del plan que el Señor había entregado a Israel. Y en este Deuteronomio 28, una de las consecuencias de la desobediencia de Israel sería que van a ser odiados en las naciones. Fíjense, Deuteronomio 28, versículo 37, dice: y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. En el contexto que está hablando este versículo, que también se convierte en una profecía, es: si desobedecieres, serás motivo de horror, serás motivo de burla, serás motivo de odio. ¿Sí? Entonces, evidentemente, también el antisemitismo tiene base bíblica en la desobediencia, porque el plan del Señor sobre Israel es que ellos sean un reino de reyes y sacerdotes, no para que ellos sean los preferidos de Dios entre todas las naciones, sino que ellos sean los que van a ministrar a Dios, pero también van a ministrar a las naciones el conocimiento del Señor, la riqueza, la sabiduría del Señor. No iba a quedar en ellos, iba a ser para ser de bendición a las naciones. Entonces, quiero que veamos esto. Una de las consecuencias de la desobediencia fue que Dios anticipó a Israel: vivirás el antisemitismo. Entonces, una de las respuestas más pronta que podemos encontrar es: ¿y cómo oramos? ¿Cómo orar en este tiempo? Señor, que hoy el pueblo judío pueda volver su corazón a ti y pueda volver al camino de la obediencia, al camino de la verdad y la vida, el cual nadie puede ir si no es por medio de Jesús. Y ese puede ser nuestra oración para, en medio de todo este contexto, desde que inició la guerra en el 7 de octubre hasta el presente que estamos filmando, hubo un incremento del 700% del antisemitismo a nivel mundial. Y esto es interesante porque el antisemitismo, que es el odio más antiguo, no necesita ni siquiera
una guerra para estallar. Esta es una de las verdades. El antisemitismo nunca estuvo limitado por el tiempo o por la religión. En este tiempo podemos etiquetar en esta palabra antisemitismo lo que ya existía años anteriores, desde los tiempos bíblicos. El pueblo de Israel ha sido odiado, ha sido perseguido por donde quiera que vaya y haga lo que haga. Y hay una frase que me impactó mucho que dice: desde que ha existido un pueblo de Dios elegido para propósitos de Dios, los ataques e intentos de aniquilamiento han sido implacables. Me impacta esto porque el fondo del odio contra el antisemitismo, y si lo puedes tener allí anotado, que el verdadero objeto del odio es contra el Dios de Israel. El verdadero objeto de odio es contra el Dios de Israel, porque en el fondo de todo este asunto está ¿qué hace que el pueblo judío sea judío? El Dios que creó la nación para sus propios propósitos. Ahora, Israel, por ser el pueblo elegido por Dios y que fue instruido, tampoco hace que sea exento de el Dios justo. El Dios justo necesita tratar con el corazón de Israel. Por eso llega la palabra, dice en Ezequiel, que llegará el día donde se hará el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero ese día no sucede de un día para el otro. Necesita Dios tratar en el detrás de escena. Profundizamos en la primera clase, y si no lo has visto, te animo a que los puedas profundizar, cómo la soberanía de Dios está en el detrás de escena, obrando con el corazón del hombre para que decida, tome decisiones: o voy a colaborar con su plan o voy a terminar oponiéndome. Creo que en este tiempo está sucediendo eso. Los grises, los intermedios, la inestabilidad de decidir y comprometerme está desapareciendo. O colaboro o me opongo. Y la palabra, la forma de expresar antisemitismo, hay dos razones o dos formas de expresar antisemitismo. Número uno es el odio y la agresión física, que hasta derramar sangre por un judío. O número dos, simplemente la indiferencia, que es callar. O sea que puedo participar y puedo colaborar con el antisemitismo simplemente callando, siendo indiferente. Ah, sí, eso del rechazo a los judíos. Ah, bueno, sí, son cosas que pasan. Y callo, soy indiferente. Bueno, el silencio me vuelve un aliado de este movimiento. Por eso es importante entender que el verdadero objeto de odio es contra el Dios de Israel. Y acá te voy a dejar las notas, cómo también hay raíces del antisemitismo en la Biblia. Por razones de tiempo lo vas a poder tener más detallado. Pero es interesante cómo el primer acto de antisemitismo, que está en Génesis 21:9, ya estaba entre los hermanos de Sem, el hijo de Noé. Los hermanos de Sem rechazaban a Sem, tenían un cierto enojo contra Sem, y encima Dios elige bendecir la descendencia de Sem y maldecir la descendencia de sus hermanos por el acto que había hecho Sem de cubrir la desnudez de su padre. Encima de todo eso aumenta ese odio. Luego, más adelante, el segundo acto se ve entre Isaac, el hijo de la promesa, Abraham, e Ismael, que también era hijo de Abraham por medio de la sierva Agar. Isaac e Ismael, también se ve esto en Génesis 21, donde Ismael se burlaba en una fiesta que se había hecho en honor a Isaac, se burlaba de su hermano, y esto hizo por consecuencia de que Ismael y su madre Agar sean echados del campamento, y una raíz de rechazo comienza a crecer en el corazón, la raíz de rechazo y de amargura. Por lo tanto, viendo estos dos primeros actos bíblicos de antisemitismo, vemos que bíblicamente el antisemitismo tiene que ver con una raíz de rechazo y de falta de perdón. Entonces, si lo puedes tener presente a esto, el antisemitismo tiene que ver con una raíz de rechazo y falta de perdón.
Deuteronomios 7:6 dice: porque ustedes son un pueblo santo para Jehová, vuestro Dios. El Señor tu Dios te ha escogido entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra para que seas suyo y su tesoro. Esto es fuerte porque está la pregunta que despierta esta injusticia en el corazón de por qué Dios escoge a Israel. ¿Por qué Dios escoge a Israel y no escogió mi nación? ¿Por qué Dios escoge ese pueblo y no escogió otra descendencia? Y el fondo está esa batalla en el corazón en contra de Dios, donde el Salmos capítulo 2, más adelante, empieza a hablar diciendo por qué las naciones y los reyes de la tierra se molestan y deciden hacer guerra contra Dios y su pueblo. O sea, evidentemente es un problema con Dios, es un problema con la soberanía de Dios. Por eso empezamos este mini curso primeramente alineándonos con su soberanía y entender que también en la soberanía de Dios hay gracia. También en su soberanía Dios hizo que el plan de salvación venga a todas las naciones. Como hablábamos, el plan de salvación no era solamente para un pueblo llamado Israel, sino que por medio de Israel naciera la simiente, el Mesías, y esta promesa vendría para todas las naciones. Hoy el Evangelio te alcanzó a ti, te alcanzó a mí desde lo último de la tierra, y hoy estamos acá contendiendo, diciéndole: Señor, que tus promesas y tus planes, tus profecías se cumplan en nuestra generación. Como dijo Esther, para esta hora he llegado, para esta hora, Señor, nos has puesto. Entonces quiero ir más adelante. La contrarrespuesta, ¿cuál es la contrarrespuesta a esta ola de crecimiento en las naciones? Es la que está saliendo del trono del Señor y se va a amplificar en su iglesia, en su novia, en tu vida, en mi vida. Isaías 62 dice: por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Serás de corona de gloria en mano de Jehová. Y dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Es el corazón de Dios: por amor de Sión no callaré. Y más adelante, versículos 6 y 7, dice el Señor: sobre tus muros he puesto guardas. Sobre tus muros he puesto gente que van a recordar al Señor y no van a callar. Porque si el Señor no calla, entonces nosotros tampoco. Ahora esa voz tiene que ser preparada. Esa voz necesita, tu voz, tu vida, mi vida, necesita pasar por esa preparación. Nehemías pasó por un proceso de preparación, donde pasó de la emoción a la acción. Esther pasó por un proceso de preparación desde el momento en la que fue llevada a prepararse delante del rey Asuero y ser puesta como reina. Pasó un proceso de preparación de años. Entonces, evidentemente, hoy el Señor te está preparando, me está preparando. Quiero que terminemos con esta pregunta: ¿cómo colaborar contra el antisemitismo de manera práctica? Número 1, dice: pedir por favor y gracia en oración. Tenemos que pedirle al Señor gracia y favor mientras oramos, para que el Señor dé una gracia, dé una estrategia, de su gracia para poder colaborar y poder conectar con gente que pueda ayudar a llegar al corazón de cada judío. Me impacta esto en Esther capítulo 4, versículo 14, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Evidentemente Dios no está obligado a que yo responda por su plan, pero sí me está invitando a colaborar. Y fíjate que dice
Si callas, va a venir respiro y liberación por otra parte, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y en el hebreo, la palabra perecerán es se perderán en el camino. Y esto es muy fuerte. Dice, mas tú y la casa de tu padre se van a perder en el camino. Esto está conectado también con la apostasía de los últimos tiempos. Muchos van a ir en contra de Dios y de su plan, creyendo que no hay otra forma. Por eso, de manera práctica, vamos a contrarrestar el antisemitismo de estas 4 formas. Número 1, en la oración. Romanos 10:1 dijo Pablo, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Todo comienza con una oración alineada a su palabra. No podemos orar quizás que el antisemitismo baje, pero sí podemos orar para que Dios salve a los judíos y que en medio de esta crisis Dios traiga los corazones a la obediencia. El camino de la obediencia de Deuteronomio 28 hará que el odio que está siendo incrementado de alguna manera se contrarreste. Número 2, levantar la voz. Esto tiene que ver con el llamado de por amor de Sión no callaré, pero Isaías 66:7 dice, los que recuerdan al Señor no calles. Esther 4 dice, porque si callas, ¿sí? Respiro y liberación vendrá a otra parte. O sea, evidentemente hay una voz que levantar, pero no es una voz que habla por hablar, sino que dice Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Entonces, levantar la voz es ser expertos en discernir la verdad y lo falso. Número 3 es recordar, es anunciar que Yeshua viene como un rey judío. Él vino como judío y Él viene como ese rey judío que va a reinar a todas las naciones de la tierra. A veces algunas personas se molestan y me dicen, pero si Él va a ser rey de todas las naciones. Sí, pero va a ser rey desde Jerusalén. Jeremías 3:17 pondrá su trono desde Jerusalén como linaje de David, como descendiente del reinado legítimamente de Israel y al mismo tiempo de todas las naciones de la tierra. Él viene como un rey judío. Entonces necesitamos entender que Yeshua no se divorció de su linaje, de su pueblo. Nos injertó en su plan, como dice Romanos 11. Entonces esto es clave porque es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Que viene para reinar. Y número 4 es identificarnos con el pueblo de Israel. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Identificarse con el pueblo de Israel es rechazar la indiferencia y cuando está bajo ataque decir, hey, nuestros hermanos están bajo ataque. Pueden ser que sean los que están en la fe, pero también los que aún no han aceptado la fe en Yeshua. Pero decir, hey, ellos nos pertenecen. Hay algo que tenemos que hacer para mostrarles a ellos que estamos de su lado. Quizás no podrás estar físicamente en Israel en esos momentos, pero quizás hay judíos en tu ciudad, en tu nación. ¿Cómo puedes ser parte? ¿Cómo puedes hacerles llegar a ellos que estás identificado con el dolor, que estás identificado con estás empatizando con el dolor y que le estás diciendo, no estás solo, me identifico con ustedes, los amamos y es más, estamos orando por ustedes, ¿sí? Entonces, quiero animarte a romper el silencio que el antisemitismo quiere traer sobre nosotros y entender que esto no es una agenda política. El antisemitismo tiene que ver con un origen y un odio bíblico hacia Dios. Pero tu voz va a marcar la diferencia y en este día te dejo este desafío para contrarrestar el antisemitismo en nuestra generación. ¿Sí? Dice, si callas, respiro y liberación vendrá por otra parte, pero yo no quiero ser de los que callan, yo quiero ser de los que van a marcar la diferencia. Por eso Dios te ha convocado a este minicurso, por eso te estás capacitando, porque Dios está derramando una gracia y un favor sobre tu vida. Termina este día orando y pídele al Señor ideas prácticas para contrarrestar. Levantemos la voz y que el Señor va a hacer justicia y el Señor se va a glorificar sobre toda crisis. Te bendecimos y aquí juntos preparamos el camino para el Señor. Shalom.